Buenas noches, ¿cómo estáis? Buenas noches. Y con Enrique Cocero, consultor político. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué hay? Buenas noches, ¿cómo estáis? Yo quiero lanzaros a los dos, así de primeras, una pregunta que quiero que me respondáis con un titular. ¿Cómo habéis visto hoy al presidente del Gobierno? ¿Cómo resumiríais ese balance que ha hecho este martes? Hombre, teniendo en cuenta el año que ha sido para todos, pero también para él, no olvidemos que hace menos de 12 meses que el gobierno que él preside se puso en marcha y había muchas incógnitas sobre la estabilidad que tendría el gobierno. Y lo cierto es que el gobierno en este último trimestre ha logrado aprobar la principal medida que en un año tiene que aprobar un gobierno, que son los presupuestos generales del Estado, y lo ha hecho con casi 200 diputados. Ha aprobado algunas de las medidas, la ley de educación, la ley de eutanasia que estaba en su programa, que lo ha hecho también con mucha fortaleza. Y claro, en fin, acabar el año de esa manera para un gobierno que no las tenía todas consigo, pues para el que lo lidera debe ser motivo probablemente de satisfacción, ¿no? Enrique, tu titular. Bueno, mi titular es que todo lo que han tenido y todo lo que ha tenido en mente y todo lo que han pensado para desarrollar durante este año les ha salido relativamente bien. Yo creo que siempre ha sido a favor. Sí que es verdad que han tenido bastante buen manejo incluso de las reacciones de los contrarios. Es decir, han estado azuzando o han estado tirando, como decirlo de alguna manera, tirando pelotas a Vox para que Vox las recogiera y el Partido Popular se viera descolocado, porque esos lanzamientos no iban a ellos como líderes de la oposición, y con eso además han permitido que el Partido Popular se estuviera enmarcando, o les ha permitido enmarcar al Partido Popular cada vez más cerca de Vox. Vox además ha planteado la moción de censura, una moción de censura que fue más reivindicativa que propositiva, lo cual le permitió muchísima descarga de peso y muchísima tranquilidad al propio presidente del gobierno, porque parecía que era más una moción de censura que iba contra el Partido Popular que contra el propio gobierno, con lo cual en el sentido de enfrentamiento político les ha ido bastante bien. Luego todo lo del tema de la pandemia yo creo que merece un capítulo aparte. Lo más llamativo, no sé si estaréis de acuerdo, Nacho, Enrique, lo más llamativo de lo más llamativo ha sido las palabras que ha tenido con respecto a la corona, la renovación de la corona, y ha aludido también a las palabras del rey de Nochebuena. Nacho, ¿qué lectura le das tú a esas palabras del presidente? La monarquía ha copado mucho protagonismo este año, ¿no? Y lo hizo a partir del momento en el que el rey Felipe VI, en pleno confinamiento, lanzó un comunicado renunciando a la herencia de su padre y quitándole la asignación que le correspondía como miembro de la Casa Real. Luego el propio rey emérito se va de España, se va a Abu Dhabi, y hace unas semanas sigue generando noticias como consecuencia de esa intención de regularizar un dinero de origen desconocido. En este contexto había muchas miradas puestas en el discurso de Navidad de Felipe VI. Algunos dicen que fue insuficiente las menciones que hizo a la situación de la familia real, otros se dieron claramente por satisfechos, pero lo que está claro es que por un lado tenemos gente gastando mucha energía pensando que la situación actual puede provocar un cambio de régimen. Creo que es un mal gasto de energía estéril. No hay suficiente apoyo a una alternativa a la monarquía en estos momentos en España. Pero también probablemente aquellos que piensan que cerrando los ojos la polémica pasará y la institución seguirá como si nada, también se equivocan, ¿no? Probablemente el presidente del gobierno apunta en la dirección a la que ya habían apuntado algunos juristas, no todos republicanos, gente que le interesa el entramado institucional español, cómo hacer para que la monarquía siga siendo una institución con credibilidad y, en fin, respetada por el conjunto de la población. Y una de las direcciones en las que se apuntan es en introducir en elementos de control parlamentario, ¿no? Hoy, por ejemplo, el jefe del CNI asiste a la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso de los Diputados. Materia reservada, algo muy complejo, temas de seguridad nacional, pero son controlados por el Parlamento. Alguien podría preguntar, bueno, ¿por qué no hacemos esto también con la Casa Real? ¿Qué se puede hacer para que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió en las últimas décadas
con el rey emérito. Más allá de la buena voluntad de Felipe VI, que seguro que la tiene, vamos a presuponerla, vamos a compartirla, pero institucionalmente, ¿qué instrumentos, qué mecanismos se pueden introducir para que no vuelva a ocurrir lo mismo? Más control, más transparencia, y probablemente en esa dirección es en la que está apuntando el presidente del gobierno. Enrique, ¿a ti qué te ha quedado claro lo que se ha dicho sobre el rey hoy por parte del presidente? Hombre, a mí lo que ha dicho hoy el presidente del gobierno respecto al rey Felipe y a la estructura de la monarquía en sí, a la institución de la monarquía, es básicamente la portada de un libro. Se quiere hacer una ley que abarque obligaciones, responsabilidades, derechos, etcétera, etcétera, de lo que sería la monarquía. Bueno, pues es una intención tan válida como cualquier otra. Sí que es verdad que en lo que afectaba a la monarquía a lo mejor pues ha habido, no sé si llamarlo demasiada laxitud, pero desde luego sí ha habido alguna vía de escape que hemos comprobado que no ha sido utilizada de la forma más recta y de la forma más adecuada. Pero también es cierto que eso mismo pasa con el tema de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. A fin de cuentas, cuando se hizo previsión de cómo se tenía que renovar el Consejo General del Poder Judicial, al final se pensó, pues, no, como se acaba de comentar, que iba a haber una buena voluntad permanente y que una vez finalizados los plazos esto se iba a dar, y resulta que no siempre ha sido así. ¿Es necesario ahora sería necesaria una ley? Evidentemente creo que sí, de cara a tranquilizar un poco la opinión pública. Yo no soy favorable de que se sobrelegisle ni que se sobreregule, pero a fin de cuentas hoy lo que ha hecho el presidente del gobierno ha sido hacer una proposición que ya veremos cómo se va desarrollando. Ahora mismo realmente no tenemos ni los términos ni el articulado, ni siquiera yo creo que tenemos una filosofía enfrente de cómo se tiene que enfrentar esa ley. Ha dicho también el presidente hoy que después de todo este año de gobierno complicado, ese gobierno de coalición PSOE-Podemos sale más reforzado. ¿Intenta así zanjar las fricciones que hemos visto en los últimos meses? Hombre, lo cierto es que la prueba de estrés que ha pasado el gobierno este año ha sido evidente, ¿no? Por un lado, porque la situación sanitaria la conocemos todos, ha sido un año muy difícil para muchas personas, de conmoción generalizada. Desde la perspectiva económica también es un año muy crítico, y en un contexto como ese, lo intuitivo hubiera sido que el gobierno hubiera acusado algún tipo de desgaste. Hoy no hay ningún elemento, como no somos astrólogos, sino que nos fiamos de los datos, pues podemos, por ejemplo, poner las encuestas como ejemplo. No hay ningún elemento que indique que el gobierno ha acusado desgaste. Y eso no era intuitivo. Si recordamos el mes de marzo, abril, mayo, por un lado lo recordamos porque fue un confinamiento en el que hubo mucho dolor y mucha emoción por parte de muchos, pero también lo recordamos porque fueron unos meses muy broncos, donde en algún momento parecía, bueno, este gobierno se va de madre, ¿no? Y sin embargo ha acabado el trimestre aprobando algunas medidas con un amplio apoyo. Antes Enrique hablaba también incluso de la moción de censura, que casi le ha venido como Dios saber, ¿no? Como un regalo, porque ha sido una moción de censura que solo apoyaron poco más de 50 diputados contra ese gobierno. Si alguien creía que podía plantear una alternativa al gobierno, este trimestre ha quedado claro que eso no es posible. Pero no solo eso, el estado de alarma recientemente aprobado, ya hace algún mes, pero no muchas semanas, se aprobó con cerca de 200 diputados. Se acaban de aprobar en las últimas semanas 2 leyes importantes para este gobierno con cerca de 200 diputados. Que para todo el stress test, ¿no? Todas las pruebas que ha pasado este gobierno, desde luego Sánchez, que empezó el curso intranquilo por si iba a poder dormir o no, pues desde luego parece que tiene una estabilidad hoy que no era intuitiva ni imaginable hace tan solo 12 meses. Enrique, ¿cómo lo ves tú tras todos estos test de estrés que ha pasado el gobierno de coalición en todo este año? ¿Sale reforzado? Sale reforzado, sí, y mucho sale reforzado por el propio diálogo interno que se produce dentro del gobierno. Estamos viendo continuamente tensiones entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, pero yo creo que es más Pablo Iglesias vemos más tensiones Pablo Iglesias con ministros propios del PSOE o designados por el PSOE, intentando establecer Pablo Iglesias su liderazgo. Eso les hace llevar una dialéctica dentro del gobierno que realmente eclipsa mucho
todo lo que pueda, todo otra dialéctica que se pueda producir fuera del propio gobierno, ¿no? Fuera de la propia sede de Moncloa y fuera del propio Consejo de Ministros. A fin de cuentas, esa discusión, por decirlo de alguna manera, hace plantear que tanto la alternativa tanto la proposición como la alternativa estén dentro del gobierno, y eso les favorece porque atrae muchísima atención. Sí que también es cierto que hay un componente que no va a aguantar mucho más y que ya veremos cómo se empezará a disolver según se vaya acercando la época electoral. No sabemos si dentro de 3 años matemáticamente, porque toca de nuevo convocar elecciones, o si ya iremos viendo indicios meses antes de lo que normalmente tendría que tocar, en función de cómo parezca o cómo aparente que el gobierno se está desgastando, porque habrá un momento en que se tengan que volver a convocar elecciones, y en el momento que eso ocurra, cada uno volverá a tomar su posición. Podemos tenderá a mantener la izquierda que ha estado teniendo hasta ahora mismo, y el PSOE intentará tender a buscar más un centro que ahora mismo está dejando desprotegido realmente porque no le interesa cubrirlo en sentido político. Enrique, y en cuanto a las palabras que ha tenido para la oposición, sobre todo al PP, le ha acusado de pintar al gobierno básicamente como el hombre del saco. Lejos de querer llegar a acuerdos, le pintaban como el hombre del saco. ¿Cómo lo has visto tú? Bueno, que podíamos esperar, ¿no? A fin de cuentas, vuelve otra vez un poco a la cuestión de menospreciar al Partido Popular. Ayer, en la entrevista que dio la vicepresidenta primera del gobierno en Televisión Española, hizo un comentario, conjugó un verbo respecto al Partido Popular que lo hizo en una forma muy curiosa. Dijo: fue un partido de gobierno. Si no recuerdo mal la frase, el caso es que el pretérito estaba completamente pasado. O sea, esa forma de conjugar el verbo es una forma que evidencia esta gente ya ha pasado su tiempo, ya no va a volver. Tenemos otros ejemplos también, pues lo tuvimos ayer también con el tema de José Luis Ábalos, diciendo que ahora es un momento de concordia y no de generar conflicto, dejando implícito quién genera concordia y quién genera conflicto. Y hoy, bueno, pues es un poco más de lo mismo, es abundar sobre el mismo tema lo que ha hecho el presidente del gobierno. Yo insisto, a fin de cuentas, la mejor estrategia, o la estrategia que mejor le ha salido al gobierno, ha sido empujar al Partido Popular cerca de Vox para poder enmarcarlo allí, tirar de términos como las derechas, la derecha y la ultraderecha, o de nuevo el tema de la foto de Colón cuando bien desaparecido. Y bueno, pues sigue siendo un poco... Quiero decir, esto no es nuevo, ¿eh? Esto también lo hacía Mariano Rajoy con Pablo Iglesias para menospreciar a su vez a Pedro Sánchez. Pero bueno, básicamente yo creo que el Partido Popular tiene que revolverse, salir de ahí, incluso a veces ni hacer aprecio de lo que le diga el Partido Socialista, porque si sigue manteniendo esta dinámica, salir cada día va a ser un poquito más complicado, porque cada día te enmarca más. Con lo cual, sacar esa idea de la población tiene que ser cuanto antes y de una forma, pues no quiero decir brusca, pero sí muy dinámica. Nacho, brevemente, ¿tu opinión sobre las críticas a Casado? Del 2015 al 2018, la izquierda estaba en una lucha fratricida entre Partido Socialista y Podemos a ver quién la lideraba. Entre tanto, se produjo un escenario parecido, pero con la derecha en el gobierno, entre el Partido Popular y Ciudadanos. Y ahora que la izquierda gobierna y la derecha está en la oposición, vemos a 3 partidos, al PP, a Vox y a Ciudadanos, intentando encontrar su sitio. Lo cierto es que Ciudadanos todavía es un interrogante si lo va a encontrar, Vox lo ha intentado este año y no lo está encontrando, y en este escenario, en fin, el liderazgo de la derecha queda claro que todavía está en manos del Partido Popular, y ojalá en algún momento vuelva a gobernar, porque eso será síntoma de que hay alternancia y de que hay una buena salud democrática. Queda tiempo, por lo menos unos años, para que eso ocurra, pero desde luego probablemente vuelva a ocurrir y será síntoma de normalidad democrática.